En esta noche vamos a estar hablando bajo el tema dando fruto en su tiempo. Vamos a leer en el nombre de Jesús el siguiente texto que hallamos en Salmo capítulo 1, su verso 3. Dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra leída en medio nuestro. Gracias, Padre, porque nos concede el privilegio de leerla. Ahora ayúdanos a entenderla y a vivirla, oh Dios, de acuerdo a tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, Dios, a hablar de ella, guiado por tu Santo Espíritu. Que sea de bendición para los oyentes y de bendición para nosotros, que estaremos hablando de ella. En nombre de Jesús, amén. Vamos a decir lo siguiente a manera de introducción. En los actuales momentos se está viviendo en la humanidad una decadencia humana, material, física, moral y espiritual tremenda, grande. Cuánta violencia, cuántos crímenes, cuántos abusos se dan, corrupción, maldades, situaciones que son vergonzosas. Pero en el mundo de los cristianos, en las iglesias, muchos hombres y mujeres que dicen ser hijos de Dios y no vivimos como tal. Entonces, es por esa causa que vamos a leer en esta noche y a estar considerando este texto bajo este tema, dando fruto en su tiempo. Entonces vamos, para contextualizar este tema, a esta pregunta: ¿qué hacer para dar fruto en su tiempo? ¿Qué usted puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo para dar fruto en su tiempo? En el Salmo 1, verso 1 dice que hay cosas que el hombre y la mujer no debe hacer. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, nosotros como hijos e hijas de Dios debemos rechazar tres cosas. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dichoso, feliz aquel que no anda en consejo de malos, que no anduvo. Segundo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Son tres cosas que debe hacer el hombre que quiere dar fruto en su tiempo: apartarse del pecado y de los hombres que lo practican, no caminar, ni vivir, ni hacer lo que ellos hacen, ni sentarse con los escarnecedores, que son aquellos hombres y mujeres que niegan a Dios, que se burlan de Dios, como dijimos en otra oportunidad aquí, que estuvimos predicando en ese primer verso y en el segundo. Ahora, hay cosas que debe hacer el hombre que quiere dar fruto en su tiempo, y la mujer también. Según el verso 2, hay cosas que el hombre debe hacer. Si te alejas del camino de los consejos de los malos, del camino de los pecadores y de la silla de los escarnecedores, entonces, ¿qué hacer para dar fruto a su tiempo? Dice: si no, el verso 2, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si te alejas del pecado, debes acercarte a la palabra de Dios. Debes venir a leer, a estudiar la palabra de Dios, meditar en ella. Cuando habla de la ley de Dios, está hablando de toda la Santa Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y qué debe hacer? Meditar en ella de día y de noche. Quiere decir, en cada momento que te sea posible, debes meditar. Si tú quieres ser fructífero, si tú quieres tener una vida plena ante Dios y los hombres, y aprovechar cada instante, cada tiempo, que si come, que si bebe, que todo lo que tú hagas en este mundo sea para la gloria de Dios, necesitas deleitarte, tener placer al escuchar y leer la Biblia, la palabra de Dios. Meditar en ella significa
pensar qué me enseña, qué me corrige la palabra de Dios, qué me quiere dar a entender. Es precisamente lo que dice el texto. Entonces, dicho esto, vamos a seguir observando lo siguiente. El hombre y la mujer de Dios, para dar fruto en su tiempo, tiene entonces que ver cuáles son los frutos según la Biblia. Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted sabe que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, que debes estar gozoso, que debe tener paz, que debe tener paciencia, todo el mundo lo sabe. Benignidad se define como la capacidad que tiene el ser humano de ser bueno, de ser agradable en su esencia, que tiene buenos valores. Y la palabra mansedumbre, usted sabe lo que es una persona mansa, que soporta, que es humilde, que aguanta las ofensas y que permanece quieto. Templanza. Templanza significa que es una persona que piensa para actuar, para hablar, que es cauteloso, que trata de ser justo, que es sobrio, moderado, que se contiene, que evita daños y dificultades. No actúa por impulso, tiene control de sus pasiones, de sus emociones, de los vicios, se aleja. Se detiene ante las seducciones. Me hace pensar en José cuando la esposa de Potifar quería tener intimidad con él, intimidad sexual. Y él dijo, no, pecaría ante Dios y tú eres lo único que mi amo me ha dicho que se reservó para ti. Templanza es la virtud de controlar las pasiones, los vicios. Es sinónimo de buen juicio, de prudencia, de discernimiento, de saber lo que me conviene, de precaución y ser sabio. Contra estos frutos no hay ley. Un ejemplo breve de eso, Job. Job tuvo una tragedia en su vida sin merecerla. El mismo Dios le dijo a Satanás, me hiciste arruinar a Job sin merecerlo. Era un hombre íntegro delante de Dios. Y él fue paciente, permaneció ahí. Y cuando se quejó, se lo dijo a Dios. Se quejó y le dijo a Dios, aunque maldijo el día en que nació, pero confiaba en Dios, tuvo paciencia y esperó en Dios. Y Dios le bendijo, le restauró. Entonces, esos son los frutos que deben darse en nuestra vida en tiempo de pandemia y en cada situación donde estemos. Tenemos ejemplos de hombres que meditaron de día y de noche en la palabra de Dios. Josué fue uno. Dios le dijo a él en el capítulo 1 de Josué, verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que di a mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado. Y el verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces haga prosperar tu camino. Para dar fruto en su tiempo, hay que leer la Biblia, hay que escuchar la Biblia. Si tú no puedes leerla, escúchala, está en audio. Hay que meditar en ella, hay que obedecerla. Si no lo haces, no puede dar fruto en su tiempo, porque cada actividad que hacemos en la vida es una oportunidad para dar fruto, para hacer luz y sal en la tierra. Dice el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuál es la demanda? Guarda la ley, léela, medita en ella toda hora. Pregúntese, hermano y hermana, ¿cuántas veces usted lee la palabra? ¿Medita en ella? ¿Cuántas veces la recuerda para obedecerla? ¿Para que Dios te prospere en tu camino, en tu vida? Conviene hacer caso a Dios. ¿Quiere dar fruto en su tiempo? Dando fruto en su tiempo. Pregúntese, ¿estoy yo dando fruto en su tiempo? Seguimos observando.
Hay otro hombre que llama la atención en la Biblia, mi atención, que este hombre se deleitó en la palabra, en la ley de Jehová, y meditaba en ella de día y de noche también. Y me refiero precisamente al sacerdote y escriba Esdras. Este hombre, cuando Babilonia iba a Israel y se llevaba a los jóvenes, las mujeres, lo mejor del ganado, a Babilonia, dentro de ese grupo fue Esdras, fue Nehemías y muchas personas del pueblo de Israel. Y este hombre allá viviendo en Babilonia, una ciudad llena de pecado, de todos los placeres carnales y sexuales que usted se pueda imaginar, donde su rey Artajerjes se llamaba rey de reyes en la tierra y era considerado un dios por los hombres simples humanos. Este estaba en esa sociedad donde había todo tipo de aberración a Dios y a su palabra y humanamente. Pero dice la palabra de Dios que allí este hombre hizo algo diferente a los demás. El mismo Artajerjes dijo lo siguiente de Esdras. Esdras capítulo 7, verso 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios de los cielos, paz. O sea, Artajerjes vio en este hombre algo diferente. ¿Por qué? Porque dio fruto en su tiempo. En cada momento de su vida dio frutos. Y Dios puso gracia en él, como la puso en Nehemías en un momento. Ahora, ¿por qué Artajerjes habló así de Esdras? Escucha, hermano, hermana y amigo que está sintonizándonos. Esdras capítulo 7, verso 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, la ley que Dios le había dado a Moisés, para inquirirla, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mientras los demás judíos que conocían la ley estaban viviendo su vida desenfrenada en Babilonia, como podían, este hombre guardó su integridad. Este hombre se dedicó a inquirir, a estudiar, a investigar. Y dice Artajerjes que era un erudito, un hombre sabio, un hombre instruido, un hombre intelectual. Pero ¿para qué él inquirió en la ley de Jehová? Para obedecerla. Da pena ver cuántos hombres y mujeres de Dios saben tanto de teología, leen tantos libros, tienen la cabeza grande de conocimientos, pero su cuerpo está debilitado, que no puede con los conocimientos que tiene y se va de lado porque el cuerpo no soporta los conocimientos si no se obedece la palabra de Dios. Gente que estudia para ser pastor, para hacer de todo en esta vida. Pero lo primero que Dios exige es que usted medite en su palabra y que la guarde, que la obedezca. Esdras estudió la Biblia diligentemente, la ley de Dios, para cumplirla, para obedecerla, para agradar a Dios. Y luego para enseñarla al pueblo de Israel. Y déjeme decirle que cuando fue el momento, Esdras dio fruto cuando Dios quiso utilizarle, cuando Dios puso gracia en él. ¿Recuerdan cuando Nehemías reconstruyó los muros? Esdras vino con un grupo de judíos que vinieron de Babilonia. Y de allá, con ese corazón preparado, dispuesto para Dios, dispuso su corazón para inquirir, preparó, abrió, tuvo el deseo, el amor de estudiar la Biblia, para que el Espíritu Santo la sembrara esa semilla de la palabra, ese temor, para vivirla, para luego enseñarla al pueblo de Israel. Y dice el verso 7-6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios había dado, y concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba con Esdras. Por este hombre inquirir, obedecer la palabra de Dios, Dios puso gracia en él y la mano de Dios estaba en él. Y por eso el rey Artajerjes le dio carta y le dio permiso de regresar con una gran cantidad de hombres
a Israel. Esdras 7:9, Esdras 7:28, Esdras 8:22, Esdras 8:31 habla de que Dios estaba con Esdras, que puso gracia en él y la mano del Dios poderoso fortaleció a Esdras para que subiera el pueblo a Jerusalén nueva vez. ¿Cuál era la diferencia en este y los demás? Que Esdras preparó, dispuso su corazón. En vez de estar deleitando su carne con los vicios y placeres y actividades que se practicaban en Babilonia, se dedicó a leer la Biblia, a leer la ley de Dios. En este tiempo nosotros la Biblia debemos hacerlo. Inquirió para obedecerla, para guardarla, no para tener un conocimiento hueco, vacío. Y cuando fue necesario, cuando Dios tenía que usarle, le usó. Y este hombre vino en un momento, ya que estaban reconstruidos los muros, y dice la palabra de Dios que ya estando el pueblo reunido en un espacio, eso está en Nehemías capítulo 8 verso 1, dice así: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Para qué? ¿Para qué la trajera? Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y así de hombre como de mujer y de todo lo que podía entender, el primer día del mes, y leyó el libro. Y los oídos de todo el pueblo, la parte final del verso 3, estaban atentos al libro de la ley. Me quito estos lentes y digo, ¿qué fue lo que leyó Nehemías? La ley. Es penoso ver tantos líderes de iglesia, predicadores, pastores, ancianos, uno que se autodenominan con muchísimos títulos, no lo voy a mencionar, grandes hombres de Dios, que hablan de lo que otros hombres piensan, de lo que otros hombres dicen. No, hay que leer y hablar de la palabra de Dios, que es la que corta, la que convence, la que hiere nuestra carne, nuestra sensibilidad, para que cambiemos nuestras conductas y podamos ser árboles que dan fruto en su tiempo. Y el tiempo es hoy, ahora. Cada actividad que haces debe ser fructífera para Dios. Seguimos observando que abrió Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo y estaba en un lugar alto, el verso 5 del capítulo 8, y lo abrió y el pueblo estuvo atento. Y dice la parte final del verso 6, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinado a tierra, mientras él leía la ley de Jehová. Y leía el libro de la ley, verso 8, de Dios claramente, y ponía el sentido de modo que entendiese la lectura. No hablaba de lo que dijo Richard, de lo que dijo el hermano Rafael Morel. La ley de Jehová. Hermano, hermana, no hay que buscar tantas cosas para leer para predicar el evangelio, para predicarle a los hermanos. Es la Biblia. Pero tú tienes que tener una vida llena de santidad, de pureza, ser luz, ser sal, ser ejemplo, para que el Espíritu te use, sin necesidad de citar tantas consideraciones y sabiduría y filosofías de hombres que se hacen creer importantes. La única que puede cambiar al hombre, al ser humano, es la palabra de Dios. Y vimos en el Salmo que para dar fruto en su tiempo hay que alejarse del pecado, hay que alejarse del consejo de malo, del camino de los pecadores, y alejarse de los que se burlan de Dios. Meditar en su ley, deleitarnos en ella de día y de noche, para dar fruto en su tiempo. Ahora, trayendo esto, Esdras preparó su corazón, lo dispuso, inquirió, y en el momento que Dios tuvo que usarle para la edificación espiritual del pueblo de Israel, ¿sabe lo que hizo Esdras? Después que leyó la Biblia y leyó la ley de Jehová, que todas esas parejas que habían venido desde Babilonia con esposas que no eran de Israel,
con hijos que no eran de Israel, con hombres que no eran de Israel, esas familias fueron separadas y los extranjeros volvieron a Babilonia y los israelitas se quedaron allá. Una reforma espiritual que la hace Dios por medio de su palabra, con hombres y mujeres que han meditado en la ley de Jehová, que se deleitan, que sienten gozo, que disfrutan escuchar y leer la santa y bendita palabra de Dios, que la obedecen para luego enseñarla a los demás. Usted y yo, hermanos y hermanas, como iglesia del Señor, como miembro de un pueblo, una iglesia universal, tenemos obligaciones para poder ser luz y sal de la tierra. Vamos a tocar algunos ejemplos. Por ejemplo, los ancianos y pastores, los misioneros, los maestros de la palabra, los evangelistas de este tiempo. Pero los ancianos, por ejemplo, tienen que apartarse su vida del pecado, ser íntegros, deleitarse en la ley de Jehová, aprenderla, obedecerla y guardarla en sus corazones para enseñarla. Ahora, ¿cómo puede dar los pastores y o ancianos fruto en su tiempo? Cuando se santifican y hacen su rol, su servicio, su ministerio. A los ancianos que están entre vosotros, primera de Pedro capítulo 5, verso 1 dice: yo también anciano con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria revelada, para apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esto parece que se le ha olvidado a muchos pastores, ancianos y líderes de iglesia. Y solo piden que se ofrende, que se dé diezmo, que se dé, si usted da más se le bendice. Dios lo está mandándote a alimentar, a apacentar, a cuidar, a velar por el pueblo de Dios, porque el príncipe de los pastores un día va a pedirle cuenta a usted por ese trabajo. No enseñoreándose, usted no es dueño, el dueño es Cristo, y la autoridad que usted va a ejercer es la que le dé la palabra de Dios por su buen testimonio y la guía del Espíritu Santo, cuidando de ella, no por teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey, siendo santo, siendo luz, porque un día el príncipe de los pastores aparecerá y usted tendrá que dar cuenta y va a recibir también la corona incorruptible de gloria. A los jóvenes les manda estar sujetos y sumisos a los ancianos. Entonces el anciano tiene que dar fruto a su tiempo. Pregunte si usted es anciano o pastor, ¿está dando fruto en su tiempo? ¿Está haciendo ese ministerio, esa labor para la gloria de Dios? Brevemente pasamos a la pareja en el hogar. Vamos a tocar algunos temas nada más y breve. La Biblia manda que el hombre y la mujer se sometan uno a otro en el temor del Señor. Eso está en Efesios capítulo 5, verso 21. Someter unos a otros en el temor del Señor. Pero ese verso se pasa muchas veces y solo se le exige a las mujeres, las casadas, el verso 22, estén sujetas a su propio marido como al Señor. Y muchos hombres tienen a las mujeres como esclavas porque la mujer tiene que someterse a su marido, estar sujeta. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Pero marido, en un sometimiento mutuo para agradar a Dios, no significa que la mujer es una esclava. Es que ella debe respetarlo a usted, no pasarle por encima a usted para agradar al Señor. Porque Dios ha puesto al hombre como cabeza. Pero ¿qué tiene que hacer la cabeza? La casada debe estar sujeta al marido como la iglesia lo está en Cristo en todo. Ese es un mandato. Mujer, si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres dar fruto en tu tiempo, tiene que cumplir con esta parte. Pero ¿qué le corresponde al hombre para agradar a Dios? Amar a esa mujer. 25. Marido, amar a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Mientras la mujer respeta, se somete, obedece, es ayuda idónea, el hombre la ama como a sí mismo. Y si el hombre ama a su esposa como a sí mismo, no la trata mal, no la agrede física ni verbalmente, no le es infiel,
y le ayuda. Comparte con ella los proyectos, las ideas, sus vidas. Comparten tiempo con sus hijos. Y en el ministerio de la palabra, la pareja también tiene que dar tiempo para estar con el Señor, para leer la Biblia, para orar y para hacer estas cosas. Entonces el hombre te ama, tú te sometes y entre los dos, si tú respetas a tu marido y tu marido te ama, van a llevar una vida matrimonial feliz. Ahora, la pregunta es, ¿estás dando fruto en su tiempo en ese sentido? ¿Cuántos hogares destruidos y a punto de deshacerse porque el hombre y la mujer no dan fruto en su tiempo? Usted tiene que cuidar a su esposo, su esposa, sus hijos, cumplir con su rol como esposa, usted como hombre, de amar a su mujer, de sacrificarse por ella, de proveer para que ella esté agradable, que le guste, que usted la ame, que la sienta agradable. La mujer también tiene que cuidarse y tratar de que el hombre se sienta también valorado por ella. Esto conlleva que usted dé fruto en su tiempo. Ahora, ¿está usted dando fruto en su tiempo en ese sentido? Piense seriamente en esa parte. A los jóvenes les manda 1 Timoteo 5, 1 al 3. Son algunas cositas porque no tenemos el tiempo acá en el programa para seguir hablando de dar fruto en su tiempo y cuáles frutos. No reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Pablo le decía a Timoteo cómo debía hablar a los ancianos. A las personas mayores, nosotros los más jóvenes debemos tratarle con respeto. Exhortarle como a padre, así como tratamos a nuestros padres con respeto. Hay que tratar a las personas mayores en la iglesia, en la sociedad, donde estemos. A los más jóvenes como a hermanos. Así como usted no quiere el mal para un hermano suyo, tampoco a los demás en la iglesia y fuera de ella. Son los frutos que debemos dar. A las ancianas, a las hermanas maduras en edad, no ancianas en ministerio en la iglesia, como a madre. Tiene que ser algo muy terrible para que un hijo maltrate a su madre. La droga y la misma depravación e inmoralidad y las aberraciones que se dan. Vemos hijos que abusan de su madre, hasta la asesinan. Pero así como tú tratas a tu mamá, debes tratar a las hermanas mayores, a las mujeres de la iglesia y de la sociedad. Y vamos a prestar atención a este chin. Nosotros los más jóvenes y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. ¿Por qué Pablo diría esto? Hay que cuidar esa parte, la pureza, la intimidad, las relaciones cercanas con las jovencitas. Anciano, predicador, evangelista, como usted se llama. Hermano joven, líder de iglesia. Hermano que toca el piano, la guitarra, la batería, que tiene ministerio en la iglesia. Trate a sus hermanas de las jóvenes como hermana suya con pureza. Si usted sabe que no puede estar solo con ella, aléjese. No esté solo con ella si usted no siente pureza en su corazón. Si siente alguna inclinación, algo que daña espiritualmente y físicamente a tu hermana y a ti, aléjate. La pureza tiene que ver con que el trato y el roce tuyo con esa jovencita sea puro, que Dios se sienta orgulloso de ti, que lo ve todo. Son muchas cosas las que se pueden decir, pero pues, trajimos algunos ejemplos acá de cómo el hombre y la mujer de Dios en este tiempo puede ser productivo, puede dar fruto en su tiempo. Hermano, hermana, nosotros estamos llamados a ser santos, a ser luz, a ser diferentes. En el trabajo, en la calle, en los deportes, en la iglesia, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones con las esposas y esposos, con sus hijos. En todas las actividades que nosotros emprendemos debemos ser diferentes, debemos ser fructíferos, mostrar gozo, paz, paciencia, humildad, mansedumbre, benignidad, templanza, tener control de las emociones, alejarnos del pecado. Esdras dispuso su corazón para inquirir y estudió diligentemente la ley de Jehová, para obedecerla, para guardarla, para enseñarle en Israel los estatutos y decretos de Dios. No las costumbres e ideas y filosofías y pensamientos de los hombres. Cuidemos lo que predicamos, lo que enseñamos,
porque conozco muchos hombres que se ufanaban de ser muy sabios en la Biblia, que han hecho cursos, que han leído tantos libros, pero su vida no los respalda y hoy están muchos en el mundo. Hoy muchos están, y digo eso con dolor, no por decirlo, es porque la palabra de Dios tiene que estar en nuestras vidas y tenemos que meditar en ella de día y de noche para que Dios trabaje en nuestros corazones. Y sea cual sea nuestro rol en la iglesia, en el hogar, en la sociedad, debemos ser diferentes para que la mano de Jehová esté con nosotros y que podamos dar fruto donde quiera que estemos en su tiempo, no después o antes. Es en el tiempo, en el momento. Donde tú estás hoy, ahora, tiene que ser luz, tiene que ser sal de la tierra, tiene que mostrar a Cristo en la forma en que habla, en que te viste, en que te conduces. En Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Estamos usando bien la palabra de verdad? No hay manera de usar bien la palabra de verdad, de trazarla, de vivirla, de practicarla, si no la estudiamos. Hay muchos entretenimientos, WhatsApp, que Instagram, que Twitter, Facebook, Netflix. Hay tantas cosas que hacer. La pandemia. Y los hermanos muchas veces cuando nos toca hacer algo, una predicación, vamos a Google, buscamos un tema para predicar. Pero lo importante no es que te llene la cabeza de conocimientos seculares o de la Biblia. Nada más, es que la guarde, que la practique, que la vivas. Si no vives la palabra de Dios, el Espíritu Santo no te usa. Si el Espíritu Santo no me usa a mí, lo que estoy diciendo aquí no tiene ningún valor, ni ningún efecto en tu vida, ni en la mía. Porque el Espíritu Santo me usa a mí para hablar lo que Dios quiere y prepara tu corazón, te afecta tu pensamiento, tus emociones, tu carácter, para que tú entiendas la amonestación de la palabra de Dios, la exhortación. Entonces, con diligencia hay que tratar de trazar la palabra de verdad. Y si queremos dar fruto en su tiempo, no hay manera de dar fruto en su tiempo si seguimos escuchando a los pecadores, si seguimos caminando sus caminos y sentándonos con ellos. Necesitamos meditar la ley de Jehová, deleitarnos en ellas y obedecerla, guardarla, para hacer ese árbol plantado junto a corrientes de agua que dé su fruto en su tiempo y en cada actividad que usted desarrolle en su vida. Hermano, hermana, que Dios le bendiga. Y ojalá que así como Esdras inquirió, ese hombre, esa mujer que describe el Salmo capítulo 1 en su verso 3, que da fruto en su tiempo, nosotros podamos dar fruto en su tiempo. Por eso el tema, dando fruto en su tiempo. Amado amigo, usted también puede dar fruto en su tiempo viniendo a Cristo, recibiéndole como su Salvador. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga de manera especial. Y vamos a orar para concluir en esta noche. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra leída y expuesta. Permite, Dios, que podamos apartarnos del pecado, que podamos dejar de caminar con los pecadores, que no nos juntemos ni nos sentemos con los burladores, que nos deleitemos en tu palabra, que meditemos en ella de día y de noche, que las aprendamos para obedecerla, y luego que la estemos viviendo y tengamos la condición, el testimonio para predicarla, para enseñarla, enseñemos a otros tus verdades y que podamos dar fruto en su tiempo. Muchas gracias. Bendice a los televidentes, a los radioyentes, a los que nos siguen a través de la internet y de Facebook. Gracias, bendice a Nengo y ayúdanos cada día a hacer tu voluntad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios pues les bendiga de manera especial. Ha sido todo por esta noche. Un servidor, Richard José Flete, estuvo con cada uno de ustedes. El próximo martes estará pasándose un programa de eso que desarrolló nuestro hermano Benito García, que está en los brazos del Señor.